Sean bienvenidos a World Soccer Champs News. Hoy simularemos las últimas temporadas de los dos mejores jugadores de la historia de fútbol, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Son jugadores que desde su debut rompieron récords del fútbol y los siguen rompiendo a pesar de sus edades. Voy a hacer una simulación realista y veremos quién por estadísticas conseguidas y récords gana el Super Balón de Oro. ¿Será Messi? ¿Será Cristiano? Veremos. Comenzaré con Messi de lo que queda de la temporada 2025. Le queda un partido de la MLS, luego jugaría los playoffs para la Cup MLS. Gana el Inter Miami con doblete de gol de Messi y una asistencia. ¿Cómo sé que hizo una asistencia? Porque miro las estadísticas y tenía 19 antes del partido. Bueno, este es su rival de los playoffs y tengo que decir algo. Me equivoqué y tendría que jugar los playoffs, pero como quede primero en la MLS, juego los cuartos directamente, ya no puedo hacer nada. Les muestro cómo está el cuadro y cómo queda cada partido. Acá le quería matar a Messi porque saco una amarilla y directamente paso a roja. Perdería la ida contra Filadelfia, un club fuerte, si no está Messi. Tremenda goleada nos dieron y difícil de remontarla. Pero tenemos a Messi y con él cambia todo el partido y logramos remontar gracias al gol de ida de Falcon. Bueno, esta es la final de la MLS Cup. La sufrí viendo porque me esperaba una goleada, pero fue un empate agónico hasta el final, que se fue a penales, pero Messi logra un título para el Inter Miami. Estas serían las estadísticas de Messi de esta temporada 2025 junto a las que simule. Nada mal para mí. Ahora para la temporada 2026 renovaría hasta su retiro con el Inter Miami, pero con una cláusula de prestación de 6 meses para llegar de buena forma al Mundial. El club donde irá tendrá su último baile en el club de sus amores. Barcelona luego jugaría su último Mundial y volvería al Inter Miami. Acá estamos en el debut de Messi en el regreso al Barcelona. Si se va en enero después del mercado de pases, debutaría en la jornada 21, donde su primer rival sería con el Real Madrid. En la Champions nos hace falta una victoria para clasificar a los playoffs o 16avos. Messi sería titular en el Barça por su pasado tan grande y peso que se genera en el campo por tenerlo a él. No podría jugar como extremo, pero sí como mediocampista. Veamos cómo le va. Simule los partidos que quedaba de la Liga, Copa del Rey y la Champions. Ya estoy en los últimos partidos que quedan. Messi en este no está titular porque lo quería descansar para la Copa, pero no vi que se sacó roja en las semis, así que por boludo no me di cuenta. Pero juega la final de la Champions y sí, pude llegar a la final después de ganar los playoffs. No la sufrí mucho porque me tocaron ponerle que rivales fáciles. Pensé que estaba cantada mi derrota, pero pudieron empatar y ganar la Champions a penales. La sexta del Barcelona y la quinta de Messi, que tanto prometió traer a los culés, y aquí termina el préstamo de 6 meses y comenzaría el Mundial, donde yo no jugaré y mostraré la simulación. En la vida no puedes ganar todo. No pudo ser bicampeón con Argentina, pero vuelve alegre al Inter Miami porque sabe que dio todo por última vez por el club de su vida y por su selección que tanto ama. Ahora va a disfrutar lo que queda de su carrera. Acá está de vuelta en el Inter Miami. Con el retiro de Busquets y Jordi Alba, Miami tuvo que reforzar su mediocampo y defensas, y trajo a Neymar para unir por última vez la MSN. Les mostraré cómo le va en el partido de su regreso y los últimos partidos de la temporada de la MLS.
Copa Nación y la Champions, donde las estadísticas de su regreso son para mí sorprendente porque no disminuyó su magia y su paso por Europa le hizo estar de forma. Tremenda remontada la de Inter Miami. Y acá Messi no pudo hacer nada más, jugó con uno menos y le remontaron el partido. Como dije antes, sus números me impresionan porque un jugador de 39 no harían semejantes estadísticas. Solo el GOAT puede, y con el partido final de la Copa Nacional se termina la temporada 2026 de Messi. Pasemos a sus estadísticas en total. Estas son las estadísticas de la temporada 2026. No pudo hacer mucho en goles o asistencia en el Barcelona, pero ayudó en el campo liderando como lo hizo siempre y luego de volver del Mundial al Inter Miami. Estuvo en llamas que en tan solo 23 partidos que disputó hizo 17 goles y 13 asistencias. Todo un fenómeno, ganó la Copa del Rey, Champions, Liga de la MLS, Supertec MLS y la Copa Nacional. Estadísticamente no lo hizo nada mal. Acá estamos en la temporada 2027. Se retiraron grandes jugadores del Miami y principalmente nuestro delantero, Luis Suárez, gran 9 del fútbol. Con la salida de Lewandowski del Barcelona, busca retirarse en una liga algo tranquilo y la MLS le gustó. Les muestro cómo comienza la temporada y luego los partidos finales. No comentaré nada y les dejo el gameplay. Yo, VIP. Let's kick it.
Acá estoy de vuelta, sus estadísticas son muy pocas. Es el peor año en estadísticas, sin duda de Messi. Incluso te digo que parece ser extraño que tenga estos números siendo Messi, pero igual manera estaba Neymar. Lewandowski no es extraño pensar que jugó para ellos y no tuvo mucho papel en la temporada. Temporada 2028, parece que Neymar no pudo más con las lesiones, que se retiró a una edad temprana. 35 años, pudo haber dado más pero no. Ahora el Inter Miami perdió a su goleador de la temporada pasada, pero ahora el papel de goleador lo tendrá Lewandowski. Mostrar el comienzo y el final de la temporada. Temporada 2028, aquí recupero Messi más su papel y se nota. No estuvo nada mal, pero no le alcanzó para ningún trofeo ni con Lewandowski como compañero en la delantera. Temporada 2029, Messi bajó drásticamente su media y juega esta temporada con 41. Impresionante, pero será su última temporada. Lo confirmo y es una pena. ¿Será que brilla una última vez para tener mejor estadísticas que la temporada pasada? Les dejo el gameplay. Y listo, simule lo que quedaba de la carrera de Messi, y la VRD me impresionó porque pensé que se iba a retirar antes, pero no a los 42. Sus estadísticas no son mejores que la temporada pasada, pero no son malas. Nada mal, pero qué pena que no pudo levantar un último trofeo, un último título. No estaba planeado esto, pero tendré que dividir el video en dos partes para que el video no sea tan largo y me ralentice cuando edito el video. Una disculpa, pero no se preocupen, la parte 2 donde simularé lo último de la carrera de Cristiano se viene pronto, y con ellos el resultado de quién se lleva el Super Balón de Oro. Díganme en los comentarios sus opiniones del video.
¿De qué tal hice este simulando carrera? Y nada, dele me gusta y suscríbanse. Me gustaría preguntarte de acá a 30 años, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Que me recuerde la gente como una persona normal, una persona buena, sobre todo, más allá de lo deportivo, y sobre todo la gente que me conoció, como mis compañeros, los cuales compartí alguna que otra cosa con alguno, y nada, que me recuerden como una buena persona sobre todo.